Estamos resolviendo el mismo sistema que se resolvió antes por Jacobi, usando Gauss-Seidel, ¿no? Y vemos para este pequeño sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, tenemos el número de iteraciones por Jacobi, 1, 2, 3, 4. Por Gauss-Seidel, 1, 2, 3, 4. No hay prácticamente diferencia porque el sistema es muy pequeño, ¿no? Ya habíamos mencionado que sistemas grandes son los que plantean esas grandes diferencias significativas en número de iteraciones. Gauss-Seidel es mucho más rápido que Jacobi. Bien, vamos a nuestra pizarra hidro. Estamos con los métodos iterativos, la condición de diagonalmente dominante, la fórmula de Gauss-Seidel. Y este era el ejemplo que estamos resolviendo acá, ¿no? Este de acá. 45.12, exactamente este de aquí. Vamos a escribir otro ejemplo ahora para que ustedes apliquen los métodos. Vamos a poner acá. Y escribo acá. Bien. Y vamos a aprovechar este ejemplo, lo voy a copiar un poquito de una forma un poquito diferente. Vamos a copiar esta ecuación primero. La primera ecuación allí. Luego la segunda ecuación. Primero vamos a copiar así la tercera. Y luego copiamos la segunda.
O sea, imaginen ustedes que el sistema viene dado de esta manera. Este es el sistema, entonces. Eh, lo primero que tenemos que chequear, dijimos, es si el sistema es diagonalmente dominante. Si el sistema es diagonalmente dominante, entonces podemos aplicar con toda confianza cualquiera de los dos métodos iterativos, ya sea Jacobi o ya sea Gauss-Seidel. Veamos si el sistema, como está planteado acá enmarcado en azul, es diagonalmente dominante. Entonces vamos a mover un poco esto. Hacemos espacio y vamos aquí a verificarlo de diagonalmente dominante. Bien. Tenemos valor absoluto del coeficiente de la diagonal principal acá en la primera ecuación. Eso debe ser mayor que la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes en esa ecuación. Entonces tendríamos acá, el coeficiente es negativo 1.25, pero como es valor absoluto se va a volver positivo, ¿no? Va a ser positivo. Más el otro, valor absoluto del último. $2.23. Bien, 1.25 más 2.23 obviamente va a ser menor que 12,45. Entonces podemos nosotros concluir que esta condición se cumple de diagonalmente dominante para la primera ecuación, pero no para todo el sistema todavía. Tenemos que seguir verificando las otras condiciones. Entonces veamos la siguiente. La siguiente ecuación. Aquí tenemos 3.18, ¿no? Perdón, 4,35 es el de la diagonal principal. 4,35, el A22. Entonces tomamos su valor absoluto acá. Valor absoluto. Debería ser mayor que la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes en su ecuación, ¿no? Veamos si es cierto eso. Valor absoluto de 3.18. Bueno, todavía aquí se está cumpliendo, pero eso hay que sumarle aún el otro término, absoluto de 59.20. Entonces, no se cumplió la condición para la segunda ecuación, y lo que tengo acá yo es que ya no es diagonalmente dominante el sistema, ¿no? Porque debería cumplirse esa condición de que el coeficiente de la diagonal principal en cada fila, en cada ecuación, sea mayor, en valor absoluto, ¿no? Sea mayor que la suma de los valores absolutos de los coeficientes restantes en esa ecuación. Entonces ya no se cumplió en la segunda, por lo tanto ya no es diagonalmente dominante el sistema. Entonces vemos si por alguna permutación nosotros lo podemos transformar en diagonalmente dominante. Todavía podemos tener esa posibilidad. En este caso sí, es solo permutar la fila 2 con la 3, ¿no? La ecuación 2 con la 3. Hacemos esa pequeña operación elemental de permutación y conseguimos volverlo diagonalmente dominante al sistema, ¿no? Aquí está.
nuestro sistema, que ahora es diagonalmente dominante. Lo pueden verificar ustedes. Claramente los elementos de la diagonal principal en valor absoluto suman más que la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes, ¿no? Aquí tengo 12,45, aquí es 40,42, aquí es 59,20. Bien, ahora sí ya es diagonalmente dominante el sistema y puedo aplicarle sin ningún problema los métodos iterativos. Si yo trabajaba con el sistema original, acá, que no era diagonalmente dominante, tenía riesgo de que no exista convergencia. Incluso sería interesante que ustedes prueben Jacobi en este sistema sin realizar la permutación y vean qué sucede. No pudiera ser que se dé por todavía que sea convergente el método, ¿no? Pero ya no hay ninguna garantía. Lo más probable es que no haya convergencia. Y sin embargo, con esa permutación ya lo volvimos diagonalmente dominante y ahí sí está garantizada la convergencia. Entonces esa verificación inicial de la condición de diagonalmente dominante siempre la tienen que hacer. Entonces vayan trabajando con este sistema que ya está en el formato de diagonalmente dominante y yo voy a ver sus resultados. Yo lo voy a trabajar en el MATLAB también. Vamos a ir chequeando los resultados. Sí. Vamos a comenzar aplicando el método de Jacobi. Creo un nuevo script. Lo salvamos. Y vamos ahora a escribir este sistema. Hay que despejar las variables del diagonal principal, ¿no? Entonces va a quedar x1 igual a, aquí es 12,45. Pasa a dividir al otro lado, ¿no? Igual a 180,17. Y es 180,17 el término independiente. Este pasa a sumar más 120, más 1,25. 1,25 por x2
y este pasa a restar, menos 2.23. Menos 2.23. Esa es la primera ecuación. Veamos la segunda, tenemos que despejar x2, entonces el menos 40.42 pasa a despejar acá, a dividir 40.42 negativo. Luego tenemos x2 igual, entonces el término independiente es 100.19. 100.19. El menos 2.25x1 pasa como más 2.25x1. Y luego tenemos el menos 0.95x3 que pasa como más 0.95x3. La última ecuación, despejamos x3. Entonces 50.20 pasa a dividir 50.20. Vamos a dividir acá. Y luego el término independiente es 150.42. Aquí es 150.42. 3.18 pasa a restar, menos 3.18. Luego 4.35 pasa a restar, menos 4.35 por x2. Y ahí está. Y ustedes van a comparar resultados con lo que han trabajado hasta ahora. Entonces veamos los resultados. Bien, aquí están. Primera iteración, segunda, los valores en la primera columna, los valores de x1, en la segunda columna, los valores de x2, en la tercera columna, los valores de x3. En este caso, requirieron de 7 iteraciones. Con 7 iteraciones alcanzamos nosotros la 4 para este problema. No sé si la primera iteración ya la han calculado y tienen esos valores. ¿Alguien calculó la primera iteración? X1, X2 y X3 en la primera iteración. Bien. Mientras ustedes siguen trabajando, yo voy a resolver esto también por el otro método, por el Gauss-Seidel. Vamos a ver cuántas iteraciones vamos a utilizar ahora. Entonces copiamos nuestro código de Gauss-Seidel. Y creamos uno nuevo. Lo salvamos.
Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Veamos el anterior código. Estas son las ecuaciones, las vamos a colocar acá y las vamos a adecuar para Gauss-Seidel. Solo quitamos lo de anterior porque acá van los actuales. Y actual, X actual, se puede hacer de esta otra fórmula que representaba otro sistema, ¿no?, que tenía el código. Y vamos a resolver esto. Salvamos. Antes de continuar, recuerden, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iteraciones con Jacobi. 7 iteraciones. Vamos a ver con Gauss-Seidel cuántas iteraciones resultan. Una, dos, tres, cuatro, 5 iteraciones solamente. Aquí ya ven que empieza a haber diferencia. El sistema es pequeñito también, pero noten ustedes que los números, los valores absolutos de los términos fuera de diagonal discrepan más de la diagonal principal que en el ejercicio anterior. O sea, mientras mayor es el valor absoluto de los coeficientes de la diagonal respecto a la suma de los valores absolutos de los otros coeficientes, la ecuación y cada una de ellas, entonces nosotros tenemos una convergencia más rápida, además. Y por otro lado está también que es el método de Gauss-Seidel, ¿no? Fíjense que, perdón, en este caso estamos comparando el mismo sistema, no tiene que ver eso. Aquí simplemente el número menor de iteraciones es porque es Gauss-Seidel. Gauss-Seidel trabaja más rápido, converge más rápido que Jacobi. Ganamos 2 iteraciones. Pero lo que yo quería también comentarle, me adelanté ahí, es que fíjense que en Jacobi fueron 5, ¿no? Y Gauss-Seidel fueron 7 iteraciones para este sistema. Para el sistema anterior, fíjense que los coeficientes fuera de diagonal son más pequeños y su suma en valor absoluto es bastante más pequeña que los de la diagonal principal. Entonces, el número de iteraciones que se ejecutan para resolver el sistema también es menor por ambos métodos. Mientras mayor la diferencia, o sea, mientras nos acercamos a perder lo diagonalmente dominante, es decir, la suma del lado derecho de la desigualdad se aproxime al valor absoluto del coeficiente de la diagonal principal, entonces el número de iteraciones aumenta. El número de iteraciones va a aumentar. Cuando es igual ya podemos perder la convergencia, ¿no? Y si es mayor, más probable la pérdida de convergencia todavía. Entonces estos son los valores obtenidos por Gauss-Seidel. Estos de acá, para X1, para X2 y para X3. ¿Lo podría mostrar, por favor, el otro, el de Jacobi, los resultados? Ya no lo puedo mostrar porque ya se corrió encima, pero podemos correrlo nuevo. Lo vamos a correr nuevo el de Jacobi.
7 era, ¿no? El de Jacobi. 7, sí, 7 iteraciones. A ver. Este es Gauss-Seidel. Jacobi, este de acá. No. Es mucho más efectivo, parece, el de Gauss-Seidel. Sí, sí. Menos iteraciones hace siempre, he visto en los Menos ejercicios. iteraciones. Menos Sí. iteraciones. Fíjense el de Jacobi. Veamos los resultados aquí. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? 7 iteraciones por Jacobi. Bien. Yo saco 2042 en la tercera columna. En vez del 2, en Jacobi, en vez de este 2.9. En Jacobi me varía nomás la tercera, después la X1 y la X2 está igualito que el suyo. Vamos a ver si tenemos el mismo. El planteamiento, ¿no? Claro, puede ser que haya un errorcito que usted copió o yo lo copié también mal. Vamos a ver acá. Uno de los dos se ha equivocado probablemente. 180, 17. Hay un error de parte de Taipeo en la tercera columna del ingeniero. ¿Del MATLAB? Sí, usted le puso 50.20 y es 59.20. Correcto, ahí está, ¿ves? Ahí está. Me ha hecho dudar. No, ahora pues, sí. ingeniero. También me volví loco aquí yo. No, pero ¿Verdad que soy tan bruto? Dije que ya uno en viejo para aprender es grave. Como lo armé en este momento, uno a veces le pela, digamos, en la copiada. Ahora veamos. Ahí está, 2.0. Exactamente, eso ahora está sí, bien. Ahora sí, ya aprendí, gracias. Perfecto. Muy amable. Muy bien. Bien, estos dos métodos son muy simples de aplicar. No vale la pena, digamos, insistir más en ello porque es un procedimiento bien mecánico. No hay ninguna dificultad. Entonces vamos a pasar al siguiente tema ahora. La duda que tengo, voy a disculpar la duda que tengo aquí cuando cambió la fila, tiene que ser mayor siempre el lado izquierdo que el lado derecho, dice, ¿no? Sí, siempre. Cuando lo escribí de esta manera, fíjese que en la segunda ecuación, el 4.35 en valor absoluto ya no era mayor que la suma de 3.18 con 59.20, ¿no? Ahí fallaba. Pero cambiando de lugar la fila 2 con la 3, la ecuación 2 con la 3, ahí sí volvía a funcionar, ¿no? Porque, fíjense, 12.41 es más en valor absoluto que 1.25 más 2.23. Luego aquí tenemos 40.42 es más que 2.25 más 0.95. Y en la tercera ecuación 50.29 es más que 3.18 más 4.35. ¿no? Entonces, al hacer esa va por diagonal entonces. O sea, uno va calculando la diagonal. Si fuera una, por decir, de 5 por 5, va 1, 2, 3, 4 y la última la quinta. Para cada ecuación usted se fija en el coeficiente de la diagonal principal en el lado izquierdo, acá en la de igualdad. Y en el lado derecho están los restantes coeficientes de cada ecuación. Correcto. Gracias, muy amable. Bien. Vamos a ver. Esto de acá. Sistema de ecuaciones mal condicionadas. Bien, aquí tenemos un sistema que tiene ese tipo de problema. Un sistema de dos ecuaciones o dos incógnitas. X1 más X2 igual a 2 y X1 más 1.0001 por X2 igual a 2. Entonces ustedes lo que notan es que la segunda ecuación es casi la misma que la primera ecuación. Entonces, si yo veo la matriz de coeficientes, tendría así esta matriz de coeficientes, ¿no? 1, 1,
aquí es 1 y aquí es el 1.0001. Y entonces casi son iguales las dos filas de esa matriz. Esta es la matriz coeficiente, ¿no? Como es matriz de coeficiente de un sistema de ecuaciones lineales que solo tiene dos ecuaciones, ¿qué opinan ustedes respecto a la solución de ese sistema? Esta matriz va a generar probablemente, se acerca a generar infinitas soluciones. O sea, se acerca a indeterminado, ¿no? Porque fíjense, si yo coloco en lugar de este 1.0001, si yo lo cambio por 1, entonces ya tendría exactamente infinitas soluciones, ¿no? Exactamente tendría infinitas soluciones. O sea, es un sistema indeterminado. Y eso es lo que no queremos. Queremos, en ingeniería, nos interesan las soluciones únicas en la gran mayoría de los problemas. Por ejemplo, cuando están resolviendo una estructura, nos interesa calcular los esfuerzos, no un montón de tipos de esfuerzos, digamos. O sea, sabemos que las reacciones, pero veamos algo más simple, las reacciones en una estructura, las reacciones de apoyo son únicas, ¿no? Para una situación de carga, cuando estamos en un análisis de primer orden, análisis lineal, que es lo que hacemos en la universidad, entonces hay una sola respuesta, no hay infinitas respuestas. Entonces nuestras matrices no pueden tener este problema. Fíjense lo que sucede cuando, si bien no son iguales las ecuaciones, difieren muy poco, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sucede. Resolvamos por eliminación de Gauss. Entonces aquí vamos a agrandar. Adicionamos a la segunda la primera multiplicada por menos 1. Entonces nos queda la primera ecuación inalterada, 1, 1, 1, aquí está la matriz ampliada, ¿no? Y la segunda fila de esta matriz ampliada nos queda 0 y 0.0001, que sería 10 a la menos 1, 2, 3, 10 a la menos 4. Y acá quedó 0, ¿no? Entonces, ya como está triangularizado esto, reescribimos como ecuaciones. Tenemos x1 más x2 igual a 2. La segunda ecuación queda simplemente 0.0001 por x2 igual a 0. Entonces, x2 de la última ecuación queda en 0, y sustituyendo su valor en la primera, x1 queda en 2. Encontramos solución. Parece que no hay ningún problema ahí. Pero modifiquemos ligeramente la columna de los términos independientes. Fíjense, en vez del 2 que tenía originalmente, le sumo el pequeñísimo valor de 10 a la menos 4. Entonces, en vez de 2, tengo 2.00001, casi es 2. O sea, es una miseria lo que le estoy modificando al término independiente. Y ahora veamos qué sucede cuando resolvemos el sistema. Cuando resolvemos el sistema, otra vez a matriz ampliada, eliminación de Gauss, vuelvo a adicionar a la fila 2 la fila 1 multiplicada por menos 1, queda primera ecuación inalterada, 1, 1, 2, la segunda queda 0, 0.0001 y otra vez 0.001 acá. Entonces reescribo el sistema que ya está triangularizado y comienzo la sustitución hacia atrás, ¿no? Despejo x2, x2 vale 1 ahora, y reemplazo su valor en la ecuación anterior, y entonces x1 vale 2 menos 1, 1. ¿Qué pasó acá? El orden de variación del término independiente es de la 10 milésima ¿cómo se dice? La décima, centésima, 10 milésima.
es la 10.000ª parte, lo que yo aumenté al coeficiente 2 de término independiente acá, al valor de término independiente en la segunda ecuación, ¿no? La 10.000ª, una 10.000ª parte solamente. ¿Y qué sucedió con las variables? Las dos cambiaron, y cambiaron abruptamente, cambiaron en la unidad. X2 de 0 pasó a 1 y X1 de 2 pasó a 1. O sea, cambiaron en una unidad cuando yo adicioné, cambié el coeficiente del término independiente 2, sumándole una 10.000ª parte de la unidad. Entonces, es una cosa exagerada, ¿no? A un miserable cambio en ese término independiente se produce un cambio espectacular, 10.000 veces más grande en la incógnita. Este es un tipo de problema que no tiene solución numérica. O sea, este es lo que se llamaría un sistema inestable. Pequeñas variaciones en los términos independientes acá, que podrían verse como las cargas en un cálculo de reacciones, por ejemplo. Estas serían las cargas. Pequeñísimas variaciones en las cargas ocasionan grandes, enormes variaciones en las reacciones. Y eso obviamente no está bien. Eso significa que el modelo estructural que estoy resolviendo, el modelo de ingeniería que estoy resolviendo con esta ecuación, con este sistemita de ecuaciones, es el que está fallando. Entonces, lo que uno debe chequear es qué pasa con el modelo de ingeniería, ya sea de estructura o de circuitos eléctricos o del tema que se trate, ¿no? Es un problema del modelo. No lo podemos solucionar en los métodos numéricos. En los métodos numéricos ya no tiene solución. Su solución se basa en rever el modelo y ver cuál es el problema. El mal condicionamiento numérico de un sistema que representa a un modelo es por causa de un mal diseño de ese modelo. Entonces uno lo que tiene que hacer es mejorar ese diseño, modificar ese diseño, ese modelo estructural. No hay salida, no hay otra. Ahora, ¿cómo reconocemos el mal condicionamiento? Fíjense. Una regla que no es totalmente general, pero la damos acá porque tenemos las herramientas. Esta, decíamos, era la matriz de coeficientes, ¿no? Del sistema. Tenemos 1, 1, 1, aquí 1.0, 0, 0, 0 y 1. Bien, si yo calculo el determinante, vean, yo sé que si el